Ahí está. Bueno, entonces, la clase pasada habíamos empezado a ver un poco el tema del trabajo del equipo de orientación escolar, ¿no es cierto? Habíamos hablado un poco de este cambio de denominación. Hago un breve repaso sobre todo para la gente que a lo mejor no pudo estar en la clase anterior. Habíamos hablado de este cambio de denominación. ¿Se acuerdan que uno lo conoce, digamos, por el gabinete, ¿no? O, digamos, la denominación común, y que justamente el hecho de el cambio de denominación, es decir, el hecho de eh, pasarlo a llamar equipo de orientación escolar, tiene muchas implicancias, sobre todo desde lo dinámico, porque el tema del equipo, llamándolo como gabinete, es como que nos remite a un lugar totalmente estático, ¿no? Ese lugar oscuro, esa puerta ahí que no sabemos quién está ahí detrás de esa puerta, ¿no? ¿Quiénes serán esos del gabinete? Esa gente que sabemos que está en la escuela, pero no sabemos qué está haciendo, o sea, es como que tiene ese aura de misterio siempre. Y también hay que decirlo, el tema del gabinete siempre como que tiene ¿cómo les puedo explicar? Como que es tienen como una autonomía, ¿no es cierto? Muchas veces dentro de la institución, porque en realidad no sabemos a quién responde, cuando en realidad, a ver, siempre el equipo tiene que responder primero al directivo de la escuela, fundamental, ¿sí? Porque el directivo tiene que estar al tanto de lo que está trabajando el equipo, ¿sí? Y tiene muchas veces, es la responsable y es la que lleva, digamos, los requerimientos y las demandas que surgen en una institución. Entonces, la cuestión pasa por, y a su vez, digamos, también sucede que el equipo también responde a lo que es la dirección de psicología, ¿no es cierto? Tiene como ese aura digamos, de autonomía, pero que en realidad, eh, digamos, tiene que funcionar o tiene que estar integrado, digamos, a nivel institución. ¿Por qué? Porque si el equipo no es capaz, primero, no conoce la institución, ¿sí? No es capaz no puede dar las respuestas adecuadas que la institución necesita, ¿sí? Es decir, el tema de muchas veces de este aislamiento, ¿no? De estas dinámicas de trabajo, digamos, que tienen algunos equipos, hacen que justamente muchas veces las necesidades no se puedan abordar, ¿sí? Hay una cuestión para trabajar, digamos, dentro de o para no trabajar, pero, digamos, sí hay que remarcar en el funcionamiento de los equipos, que es que el equipo, digamos, su tarea es la tarea diagnóstica y de señalamiento, ¿sí? Es decir, cuando hablamos cuando ya sucede un caso donde un sujeto necesita un tratamiento, ¿sí? Ya se hace generalmente lo que se hace es citar a la familia, a los padres o al responsable para que continúe justamente ese tratamiento en vía externa, ¿sí? Es decir, eh, ¿por qué? Porque hay una cuestión lógica de tiempos y de espacios en donde no es posible el abordaje o, digamos, la realización de la parte terapéutica de la problemática del sujeto. Entonces, la cuestión pasa por también pensar cómo el equipo de la institución, ¿no es cierto?, se coordina de repente con el equipo o el profesional externo, porque también esa es una realidad y eso yo lo veo mucho en las escuelas, ¿no? Este tema de como que
hay profesionales externos como que tienen esa modalidad de yo no voy a la escuela, ¿no? Y me parece que por lo menos tiene que haber algún acercamiento en algún momento, porque, a ver, primero porque supongamos que la escuela tenga un equipo, ¿sí? Ese equipo tiene que coordinar con ese profesional externo, y si no lo tiene, con más razón todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque después vienen, ¿se acuerdan cuando trabajamos con el texto ese, el psicopedagogo y la escuela? Pasa eso, es decir, pasa esto que la docente o el docente muchas veces diseña estrategias y actividades que de repente no, después a lo mejor no coinciden con lo planeado con la profesional, o lo mismo, o el caso inverso. Es decir, muchas veces también el profesional, por ejemplo, pasó en una escuela que, por ejemplo, hubo una discrepancia de opiniones, por ejemplo, con una profesora de matemática. La profesora le mandaba 10 ejercicios y la profesional por su cuenta le decía que haga 2 o 3, ¿sí? Y en realidad, ¿sí? A ver, obviamente que si está bien fundamentado y terapéuticamente está admitido, digamos, o es funcional, sí, obviamente que si el chico, a ver, no puede hacer 10, le hacemos hacer 5 o 2, obviamente que seguimos con esa modalidad, pero esa modalidad tiene que estar coordinada con el docente. ¿Por qué? Porque después viene el tema de que el docente corrige y le llama la atención al chico porque le dice, ¿cómo hiciste dos ejercicios nada más? Y el chico está en un tironeo, o la familia, muchas veces también, en un tironeo entre el profesional y la gente de la escuela, ¿sí? Con lo cual, tiene que haber esta coordinación y también tiene que haber presencia, ¿sí? Dentro de los profesionales, dentro de la escuela. Es decir, eh, muchas veces, a ver, nos enteramos de una problemática en sujeto, ¿por qué? Porque cuando el chico desaprueba, cuando al chico le va mal, ¿sí? Si no, nadie viene y presenta que tiene una problemática determinada, o inclusive me ha pasado profesionales que se les pide informe y te retasean los informes, ¿sí? O sea, instalar un nivel de burocracia tan grande que lo que termina, encima, en definitiva, el que termina perjudicándose es el chico, ¿sí? Porque empiezan que no, que me tenés que hacer una nota, que tiene que estar elevado, que qué sé yo, que firmado, que no con sello, sin sello, sobre cerrado, sobre abierto, ¿no? Y la cuestión es como que termina diluyéndose y no se termina trabajando con el chico. Es decir, tiene que haber una coordinación, ¿sí? Por eso digo que si hay un equipo en la institución, mucho mejor, ¿sí? El equipo no puede estar ausente de esto. O sea, el equipo tiene que ser, digamos, el nexo con el acompañante externo o el profesional externo y el docente, ¿sí? ¿Por qué? Porque después pasa que, digamos, cada una de las partes decide unilateralmente qué es lo que se hace y lo que no, y ahí vienen los conflictos, ¿sí? Entonces, me parece que el equipo tiene que estar presente en estas cuestiones, ¿sí? Digo en esta como ejemplo, pero hay muchas más situaciones en donde el equipo tiene que estar presente. Es decir, este aspecto dinámico que se plantea en la denominación del equipo apunta a esto, apunta a salir de la oficina, ir a buscar, ir a mirar el problema, ¿sí? O indagar antes que el problema llegue instalado, ¿sí? Porque lamentablemente está esta imagen, ¿no? Yo tenía
compañeras que me decían, tomá un cargo en el Estado que no haces nada y tomás mate. Ah, buenísimo. 4 años para tomar mate, o sea, vamos a mi casa, no es la idea, ¿sí? O sea, esto es lo grave, o sea, cuando se instala esta idea y esta manera de trabajar, ahí estamos complicados, ¿no? Entonces, porque ¿qué pasa? Después están estas imágenes que trascienden a nivel social, esto que hablaba recién, ¿no? Los que son docentes y trabajan en una escuela y dicen el gabinete, esto lo del gabinete no vienen nunca, se la pasan tomando todo el día, no están nunca, ¿qué hacen? ¿Qué hacen todo el día? ¿No? Le mandás a un chico y es lo mismo que nada, o sea, estos comentarios se escuchan y mucho, y mucha de la culpa, por decirlo de alguna manera, es de los propios profesionales en su accionar, porque han ido alimentando esta imagen y esta idea. ¿Eh? Entonces la idea es rever un poco, repensar, y ya le digo, salir al encuentro del problema. ¿Sí? Salir a buscar el problema, no es problema, no esperar que el problema me llegue a la mano y ahí veo qué hago. ¿Sí? Porque ya les digo, sobre todo, bueno, yo trabajo en secundaria, pero eh, cuando los chicos vienen a inscribirse son todos brillantes, son todos Seferino Namuncurá, pero después, digamos, cuando en el accionar, en el correr del año y sobre todo si la cosa empieza a andar mal, ¿sí? Ahí empiezan a saltar, no, porque él tiene un problema, él está en tratamiento con una psicóloga, está en tratamiento con una... Y nadie te lo dice de entrada. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Bueno, en las escuelas que cuentan con equipo, la idea es salir al encuentro de estos problemas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los campos de la psicopedagogía, esto del campo preventivo? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, esto, es decir, bueno, salir de la comodidad, salir de la pasividad, salir de la zona de confort y ver qué sucede con estas cuestiones. ¿Cómo está integrado un equipo? Eso, bueno, repasamos un poquito. El equipo está integrado, decíamos, por 4 miembros, ¿sí? Que es el orientador social, u OS, lo van a encontrar como OS, puede ser orientador social o asistente social, es lo mismo. Lo van a encontrar de las dos formas. Después tenemos el orientador escolar o asistente educacional. También es la misma historia, es la misma cuestión. Después tenemos el MR, que es la maestra recuperadora. No confundir con maestra integradora. Decíamos la clase pasada que la integradora es más lo que tiene que ver con el acompañante externo. ¿Sí? No es lo mismo. No es... Acá estamos hablando de alguien que forma parte del gabinete, o del equipo, perdón. Y el último integrante es el fonoaudiólogo. Y habíamos dicho que los dos roles de incumbencia del psicopedagogo, cuando hablamos de incumbencia quiere decir los dos roles que puede desempeñar, son el orientador educacional y el MR. Profe, disculpe, Sí, orientador de aprendizaje, ¿no está más? ¿No se dice más? sí, ¿Sí? también, discúlpame, sí, sí, Ah, sí, orientador de aprendizaje también. me quedó de la otra vez. Es Sí, igual sí, que la sí, sí. MR, ¿no? No, Bueno, que el otro, que el orientador ¿que lo educacional, E? que lo es. Ah, es OE o A. Sí, Bárbaro. sí, parece un Se nos caía cantito, la teoría pero de los Teletubbies, si no. claro. ¿El OA qué es? Entonces, Lo Orientador de mismo que OE. aprendizajes. Orientador de aprendizajes, sí. Entonces, sí, Profe, sí, ¿me puede repetir la tarea que puede desarrollar el psicopedagogo dentro del sí, equipo los de... roles de incumbencia son dos. Son el orientador escolar
u orientador de aprendizajes, o como le quieran llamar, y el MR, o maestro recuperador, o maestra recuperadora. ¿Mm? Muchas gracias. No, de nada. Bueno, y decíamos que en el ámbito especial, después lo vamos a rever, pero dato hacia el pasar, digamos, en el ámbito especial se agregaban 2 miembros más, que es el terapista ocupacional y el médico. ¿Mm? ¿Cuál es la idea o el esquema de trabajo de un equipo de orientación escolar? Básicamente habíamos hablado del trabajo transdisciplinario o interdisciplinario. Lo van a encontrar de las dos formas. En donde hablamos justamente de esta forma de trabajo en donde todos los miembros intercambian información uno con el otro o complementan la información que tienen del sujeto, o del caso, o de la situación con la que les toca trabajar. Esta forma de trabajo, decíamos que si bien se complementan los 4 miembros entre sí, también los miembros a la vez tienen su propio objeto de estudio, su propio ámbito de trabajo, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Así de decirlo así, digamos, en líneas generales. El orientador social, ¿sí?, te va a ocupar de todo lo que tiene que ver con las características o el entorno que rodea al sujeto. ¿Sí? Es decir, cómo es la familia, dónde vive, qué factores de riesgo hay, por ejemplo, en la zona donde vive, qué elementos posibilitan el acercamiento a la educación, por ejemplo, ¿sí? Etcétera. Ahora después vamos a nombrar un poquito más detallado, pero bueno, ahora como para tener un pequeño pantallazo, ¿sí? Que muchas veces decíamos, es como que el trabajo del asistente educacional o orientador, asistente social o orientador social, muchas veces es distorsionado, sobre todo en el ámbito privado, ¿no? Este tema de que a veces las pocas escuelas que lo tienen cumplen otra función, que es indagar, sí, a ver, en qué condiciones vive el sujeto o qué condiciones está la familia, pero en función de si puede pagar la cuota o no, si le damos una beca o no, ¿sí? Y no es esa la idea, o sea, la idea en educación es observar al sujeto, mejor dicho, o observar el entorno del sujeto, pero no para ver si tiene un coche o 2 coches, o si vive en un country o vive en una villa. O sea, la cuestión no pasa por ahí. La cuestión pasa por pensar estas cuestiones, ¿sí?, cómo impactan en lo que es la educación, en los aprendizajes del sujeto, ¿sí? Es decir, porque no es una cuestión de poder adquisitivo solamente. O sea, acá es también, a ver, hay chicos que, a ver, pueden vivir en un nivel adquisitivo alto y yo conozco chicos que se han criado con la señora que los cuida, ¿sí? O sea, uno los mandaba a llamar al colegio y siempre iba la señora, ya éramos como totalmente amigos, ¿no? Entonces, este tema tiene que ver, parece un detalle, pero tiene que ver, porque muchas veces que hay sujetos que reaccionan no aprendiendo o no teniendo un buen desempeño. ¿Pero por qué? Porque saben que tienen esta desatención de los padres, ¿no? Que de repente piensan, dicen, bueno, ¿para qué
voy a estudiar, ¿para qué voy a, si total, la única que me da bolilla es la que me cuida? ¿Sí? Entonces, por eso digo que hay que tener en cuenta, porque a veces el entorno es como definitorio muchas veces, o la dinámica familiar que se da también es como definitoria. El, el orientador escolar, ¿sí? Es el que trabaja a nivel teórico, detectando cuál es la problemática del sujeto en cuanto a el no aprendizaje. ¿Mm? O sea, hace el diagnóstico, ¿sí? Evalúa, bueno, hace todos las pruebas y relevamientos que tiene que hacer, y ahí establece cuál es el factor o la problemática que afecta al sujeto, ¿sí? Eso decíamos que queda en un nivel netamente teórico. Después vamos a pasar al trabajo del maestro recuperador, que decíamos que él trabaja en un nivel práctico, ¿eh? Es decir, desde lo psicopedagógico, pero a nivel práctico. Es el que va a diseñar las estrategias, ¿sí?, que se van a aplicar con el sujeto, es decir, en base al diagnóstico que establece el orientador de aprendizaje o el orientador escolar o orientador educacional, lo que va a hacer es establecer cuáles son las estrategias y problemáticas más pertinentes para trabajar con ese sujeto. ¿Sí? ¿Profe, me escucha? Sí. O sea que el orientador escolar no hace el diagnóstico. Sí, el escolar Solamente sí, lo hace. perdón, el MR es el que no hace diagnóstico. El MR se basa en el diagnóstico del orientador escolar Está para bien. diseñar las estrategias. ¿Sí? Van a ver que tanto el MR como el orientador escolar, en muchas de las funciones lo van a ver que trabajan en forma muy mancomunada, muy unida. ¿Sí? ¿Pero por qué? Por esto que les decía recién, ¿sí? Por este tema de que muchas veces necesitamos o se necesita que haya esta coordinación desde lo teórico y lo práctico para poder hacer el abordaje pertinente con el sujeto. Y después, el fonoaudiólogo, por último, el fonoaudiólogo va a trabajar todo lo que tiene que ver con las problemáticas del aprendizaje, del lenguaje del sujeto. La parte fonética, de detección de problemas de pronunciación, la reeducación fonética, inclusive se hace como un acompañamiento. Por ejemplo, hay muchos institutos terciarios que tienen una fonoaudióloga, por ejemplo, muchos institutos de formación docente, como justamente el instrumento de trabajo, digamos, por decirlo de alguna manera, es la voz y la pronunciación. Justamente lo que se hace es acompañar y ver, bueno, que esto se corrija. Parece un detalle, pero bueno, yo he conocido docentes, por ejemplo, que cecean, ¿sí? En escuela secundaria, que bueno, uno no le va ni le viene, pero bueno, los chicos a veces son crueles, pasan estas cosas, ¿no? Que se ríen y que les causa gracia, y bueno, no es lo aconsejable sería trabajar o poder abordar justamente esas problemáticas que tienen que ver con el lenguaje. Son las ¿También problemáticas. trabaja la fonoaudióloga el tartamudeo o nada que ver? Sí, también. Sí, González, sí. Sí, Bien. yo digo como ejemplo ese, pero por ejemplo, sí, el tartamudeo es una cuestión que decís vos, como la que vos decís, el tema de la... Dislexia también. sí, también. O cuando invierten las letras. Exactamente. Números, Regadera por regareda. claro. Sí.
Exactamente. Bueno, todas esas problemáticas son las que aborda el fonoaudiólogo, que muchas veces también ahí hay que hacer un poco un trabajo de despistaje. ¿Por qué? Porque muchas veces la, los temas de la pronunciación tienen, por ejemplo, lo que vos decías, Gonzalo, el tartamudeo, muchas veces tiene un trasfondo emocional, ¿sí? Claro. Entonces, generalmente se trabaja la parte de pronunciación estrictamente hablando, pero también lo que se hace es alguna recomendación con psicología o algún abordaje por este lado, porque muchas veces tiene que ver, ya les digo, con problemas de pronunciación, por ejemplo, chicos que pronuncian la S como T, totatola, ¿no? La T dice cosas así, y entonces lo que sucede es que muchas veces también pasan por etapas de regresión o de inmadurez, a lo mejor, qué sé yo, la mamá está esperando familia, entonces adoptan estas posturas regresivas, son chicos que empiezan, por ejemplo, con problemas de enuresis nocturna, ¿no? Que chicos que habían dejado de hacerse pis y de repente uno empieza a ver que empezó a hacerse pis de nuevo, o sea, todas estas conductas. Otra cuestión que puede desembocar es el tema del tartamudeo o de los problemas de pronunciación, pero son todos mecanismos que lo que se busca, o que lo que el sujeto busca, mejor dicho, es llamar la atención de los padres, que los padres estén pendientes de él, ¿sí? A veces uno como padre a veces se saca de quicio, ¿no? Porque si se hace la boba, se hace la nena, ¿no? Pero de repente a veces esta inmadurez o estas conductas inmaduras también muchas veces responden a situaciones que se viven a nivel familiar o, por ejemplo, qué sé yo, una separación, una mudanza, un duelo, situaciones que afectan la dinámica familiar y que de repente hacen que el sujeto se manifieste de esta manera. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos o cómo se va a dividir el trabajo psicopedagógico? O el trabajo del equipo, perdón, no psicopedagógico. El trabajo del equipo tiene 4 etapas. Uno es investigación diagnóstica. La segunda etapa es el planeamiento. Y la tercera etapa es ejecución, y la última etapa es la evaluación. ¿Sí? Entonces, investigación diagnóstica, planeamiento, ejecución y evaluación. ¿Mm? Bueno. Perdón, dijo etapas de qué? Del trabajo psicopedagógico. Del trabajo, perdón, del equipo, Joel, discúlpame. El trabajo del equipo. O sea que cada especialista va a hacer eso, investigar, planear, No, ejecutar y evaluar. no, claro, en realidad no es cada especialista, sino que va a ser un trabajo conjunto de todo el equipo. Ahora lo voy a explicar un poquito y ahora vamos a ver un poquito más a ver a qué me refiero. En lo que es la investigación diagnóstica, ¿sí? Esta etapa va a tener, o el trabajo, digamos, del equipo en su conjunto, va a ser en 3 niveles: con la comunidad, con la institución, con el grupo áulico y con la familia. ¿Mm?
¿La comunidad a qué se refiere? La comunidad en general, la comunidad, todo ¿El colegio? todo el entorno que rodea a la institución. ¿Sí? Es decir, por ejemplo. ¿El barrio? El barrio, exacto, Ah. exacto. Características del barrio, de la zona, ¿sí? O sea, tener todos esos elementos como para pensar, no pensar, pero pensar en función de la tarea educativa, ¿sí? En la etapa de investigación diagnóstica, ¿sí? El orientador social lo que va a hacer es indagar sobre los valores que la comunidad maneja con respecto a la educación, o qué importancia da la comunidad a la educación. También va a relevar con qué recursos cuenta esa comunidad. Esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Saber si, qué sé yo, si tienen servicios sanitarios, si tienen acceso a internet, si tienen una biblioteca, si tienen un club, un campo de deportes, etc. ¿Sí? También identificar los factores de riesgo dentro de la comunidad, riesgo en cuanto a lo que tiene que ver con el aprendizaje. ¿Sí? Profesor, queda un minuto, perdón. Sí. ¿Volvemos a entrar? Sí, se corta y nos volvemos a conectar. Bueno. Sí, sí. Sí, riesgo con respecto al aprendizaje. Si de repente se da que hay una alta, por ejemplo, marginalidad o un alto grado de deserción, o no sé, Inseguridad. eso hace de que haya mayor deserción en la escuela y que de repente, obviamente, que haya, qué sé yo, muchas familias disgregadas, ¿sí? Chicos que se crían solos, ¿sí? Chicos que están en la calle, bueno, todo esto afecta, obviamente, a lo que es el aprendizaje, ¿sí? Sobre todo si